Muy buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a esta sexta semana, en este día lunes 6 de julio del 2020. Bien, iniciamos la clase. Apenas tenemos 16 estudiantes, pero bueno, lo importante es que con respecto a lo que han ingresado, estamos dando inicio. Tengan en cuenta que estamos en la semana 6, viene la semana 7 y 8, prácticamente 2 tareas más la tarea del examen. Así que por favor, no dejar todo para última hora. Aparte de esto, es importante que cada representante del grupo, por favor, le envíe al coordinador o coordinadora del curso con anticipación y no espere el último momento para evitar problemas de internet o de conectividad. Y casi de manera simultánea o paralela, cada estudiante deberá subir a la plataforma del Teams su trabajo correspondiente. Bien, entonces hago estas comunicación, informe, anuncio para evitar que el profesor mire que yo iba a subir y el internet me falló. No sé qué pasó con el archivo, lo subí equivocado. Yo pensé que era la otra semana. Jóvenes, no dejen todo para última hora. Prácticamente el semestre ha estado bastante fácil, pero dependerá de la responsabilidad y de la calidad de trabajo que integre. Bien, vamos a ver el día de hoy sobre la metodología de gestión de proyectos. Cada vez se pone más interesante y aparte de esto, es importante que ustedes vayan asimilando para su buen ejercicio profesional. En cuanto a las metodologías de gestión de proyectos, prácticamente esta proporciona al profesional, al gerente de proyecto, al gerente de obra, al responsable o a todos los que trabajan dentro de un proyecto, incluso los involucrados, una plataforma que me permita actuar de manera efectiva y eficiente. Es decir, me da las ideas, me da el camino, me traza cuál es el orden en que tengo que desarrollar mi trabajo y la administración de recursos. Sin embargo, esta metodología, cualquiera que sea, no asegura el éxito del proyecto y además sí incrementa las posibilidades de éxito. Es decir, hace que el trabajo sea mucho mejor, hace que yo pueda sentirme más tranquilo para poder establecer parece que para poder establecer ahí está, se me había ido el video, para poder establecer, como les decía, el éxito del proyecto de una manera más segura, de una manera que me dé tranquilidad. Más sin embargo, debo tener presente lo que dice ahí, el ojo de la competencia. Es decir, yo necesito realizar o hacer una integración. Necesito realizar una integración de qué cosa. El contexto, competencias neuronales, técnicas de competencias, con competencias textuales, o sea, competencias contextuales, con competencias contextuales en cuanto al comportamiento y a las técnicas, ¿sí? En cuanto al comportamiento y a la técnica, es decir, con mi ojo derecho o con mi ojo izquierdo, sea en inglés o sea en español, con cualquier enfoque, cualquier idioma, no me refiero al idioma del inglés y el español solamente, sino al idioma de cómo entienda el vocabulario, el dialecto de cómo me entiendan los involucrados. Es una integración donde todos los elementos de la gestión del proyecto son vistos por el gerente, es decir, él hace un barrido integral, debe conocer todo, todo. Cuando digo todo, la parte de diseño, los costos, presupuestos, especificaciones técnicas, entre otras cosas. Bien. En este sentido, se entiende metodología. Metodología de gestión de proyectos es un conjunto de procesos. Pueden ser repetitivos, pero me deben proporcionar consistencia. Las metodologías deben ser flexibles y lógicamente eficientes, es decir, buenas. De acuerdo al señor Golf, en el 2007 indicaba que las metodologías tienen ciertas características básicas. En este caso, él mencionaba 10.
¿Alguna duda? Alguien lo puede hacer a través del chat y se les estará atendiendo conforme vayan solicitando la inquietud. 1. Tiene procesos guías. 2. Identifica los principales roles y responsabilidades de todos. 3. Enumera las competencias y destrezas. 4. Proporciona formatos y ejemplos, es decir, modelaciones. 5. Provee un modelo de ciclo de vida de acuerdo al tipo de proyecto. Ojo, modelo de ciclo de vida. No se refiere al ciclo de vida del proyecto informático como tal. Y ya lo vamos a ver más adelante. Incorpora una lista de verificación. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer checklist. Debo hacer comprobaciones de proceso, de gobernabilidad y resultado. Dice que las metodologías son adaptativas para las empresas, son independientes de las herramientas, son rigurosas y dice que me generan ahorros considerables. Esa es una metodología. Bien, clásicamente, las metodologías son marcos de referencia para la gestión de proyectos. Charbat, allá por el 2003, indicaba que las metodologías clásicas es un marco de referencia para la gestión de proyectos. Y podemos ver allí varias de ellas. Podemos ver varias de ellas en las que menciona este autor. Es decir, él dice que para desarrollo de software, más que todo, tiene procesos unificados de relaciones, tiene el PENS-2 para instituciones, o más que todo para oficinas gubernamentales de comercio en el Reino Unido. Sistemas de desarrollo por ciclo de vida, o SDLC, para desarrollo de software, generalmente con modelos en cascada. Metodología de gestión de proyectos basado en soluciones a nivel de combinaciones por consultores para clientes, etc. O sea, hay una infinidad clásica de cómo puedo referir mi gestión de proyectos, incluso para el desarrollo de software. Estas se las catalogan como predictivas, es decir, predicen, te permiten establecer estimaciones y proyecciones de posibles problemas de fracaso o de éxito. Te enfatizan los procesos, observe, procesos, roles, responsabilidades y sobre todo, cómo tengo que comunicar los resultados. Lo hago a través de chat, lo hago a través de grupos de trabajo, se lo realiza a través de correos electrónicos o formalmente mediante oficios impresos o escritos. Entonces, pueden observar que básicamente lo que yo tengo se me puede establecer como una situación que me ayuda ostensiblemente para lo que se desee desarrollar. Dentro de la industria del software, generalmente, y supongo que debe haber también, no solamente para la industria del software, sino para todo lo que es la industria de la informática, metodología de gestión. Más que todo a nivel de desarrollo, las conocidas como metodologías ágiles. Ojo, metodologías ágiles. Y ya vamos a ver una diferencia que no se la debe confundir. Dentro de las metodologías ágiles, pues tenemos el XP o programación extrema, Scrum, Crystal, desarrollo dinámico de procesos, o DSDM, o desarrollo de aplicaciones rápidas como tipo RAT. Es decir, el término ágil me da importancia bastante grande, bastante mayor a las personas participantes que actúan con mayor libertad. Es decir, te da facilidad de ser flexible. También tenemos la guía del PMBOK, que no es más que un cuerpo de conocimientos en la dirección de proyectos del PMI, ¿sí? Más que una metodología, es una guía. El PMBOK no es una metodología, es una guía de doctrina de dirección de proyectos. En fin, pueden utilizarse diferentes metodologías para aplicar el marco de referencia definido en el PMBOK. Es decir, estas metodologías en la industria del software han nacido justamente a partir de la guía del PMBOK. Y el PMBOK es una guía para la dirección de proyectos. En cuanto al cuerpo de conocimientos de gestión de proyectos, ahí tenemos cada uno su identificación, el tipo de carácter o dónde lo puede utilizar y la organización a la que pertenece, es decir, cuál es su empresa representante.
Tenemos el PMBOK, más que todo dice que son estándares genéricos, relevantes y aceptables a nivel mundial, como principales modelos de gestión de proyectos, ¿no? Su propietario, o mejor dicho, se lo utiliza a nivel global, al igual que la ISO 21500, la ISO 10007 también es global, la ICB, en cambio, es regional, la PMBOK o PRINCE2, la una es del Reino Unido, la otra semi-global, y además solamente en el Reino Unido la PMBOK y la ANCSPM es australiana. ¿Quiénes son los propietarios? Es decir, para que vean el enfoque, ¿no? Entre el PMBOK y la ISO 25500 prácticamente son las mismas. Prácticamente son las mismas. La guía del PMBOK es de manera general, genérica, mientras que la ISO 21500 es una aplicación del PMBOK, pero cuando son proyectos grandes a nivel gerencial. A nivel gerencial, es decir, para toma de decisiones. Bien, entonces ahí tenemos alguna metodología de gestión de proyectos con temas de enseñanza, aprendizaje, entre las que tenemos las principales de la metodología AILE, que en este caso es PRINCE2. A nivel de procesos, tenemos desarrollos en cascada, el PMBOK a través del PMI, o la programación extrema, también tenemos el Scrum y el Kanban, ¿no? Estos son estándares, todas son estándares. Cuando hablamos de estándares, significa que es un prototipo ya aprobado. Es decir, son metodologías específicas incrementales. Metodologías específicas incrementales. Adicionalmente a esto, también se estima, más que estándares, más que guías metodológicas, 3 metodologías para la gestión de proyectos útiles. Tenemos el carta de Gantt, o el diagrama de Gantt, tenemos PER, ¿sí? O diagrama CPM, y tenemos la cadena crítica de gestión de proyectos. La primera, pues ya tiene más de 7 décadas, estamos hablando más de 70 años que la estamos utilizando, permite relacionar las tareas con las actividades, es decir, a través de un cronograma. Marca las diferencias, es decir, me establecen hitos a través de fases, sin embargo tiene dificultades, ¿sí? En la detección de dependencia entre las actividades, es decir, cuándo hago una, cuándo hago la otra, si la hago paralelamente, o simplemente tengo que hacer una actividad, terminar esa y volver a hacer otra. Me aporta una visión clara y realista de la situación, y además su aplicación no es recomendable para proyectos que tienen cambios dinámicos. Es decir, proyectos con cambios dinámicos no se la recomienda. La carta de Gantt, en cambio, la carta de Gantt, por consiguiente, es un complemento del diagrama de Gantt, ¿sí? Consiste esta técnica en determinar las actividades desglosadas, luego con los datos obtenidos se puede establecer la ruta crítica, es decir, dónde no puedo fallar, dónde el tiempo es mínimo, es decir, no hay holgura, no hay plazo, es sí o sí. En la práctica, el proyecto combina desarrollo de actividades con actividades que tengan de una manera secuencial o también actividades paralelas. En cuanto a la cadena crítica, pues esta es nueva en estos últimos tiempos, me permite simplificar el seguimiento y control del proyecto, facilita las prioridades y la toma de decisiones, garantiza una efectiva protección del proyecto, y su funcionamiento se basa en detectar actividades críticas. Es eficiente y relaciona el plan, es decir, lo que he planificado. Bien, muy bien, Rubén. Cambio dinámico significa que rápidamente te aparecen cambios, por ejemplo, de la oferta del cliente o de la demanda. Por ejemplo, estás desarrollando y sucede que cambiaron las necesidades del cliente, los requisitos de usuario, los requisitos del cliente te cambiaron. Puede cambiarte alguna situación externa que no puedes controlar, por ejemplo, costos, tipo de tecnología a utilizar. Entonces, tienes que ver, y más que todo a nivel tecnológico hay que andar rápido, hay que andar muy rápido, ¿no? Entonces, eso no impedirá, generalmente, la respuesta
que te va a dar el proyectista y decir, ¿sabe qué? Como ya me cambió la tecnología, me cambiaron los requisitos de usuario, ya no se puede hacer. Bien. No respondan de esa manera. Simplemente, bueno, cambiaron los requisitos de cualquier índole que ésta sea, de una manera rápida, que puede afectar la calidad, puede afectar el tiempo de entrega, puede afectar los costos, pueden afectar inclusive la necesidad operativa o funcional del proyecto. Entonces, busquen soluciones alternativas. Nunca le digan al cliente no se puede. Lo único que no se puede es resucitar a alguien que haya fallecido. Mientras tanto, a nivel de proyectos, sí es posible buscar soluciones. Bien, espero, Rubén, que haya aclarado tu duda, ¿no? Y además me permite un control de desarrollo de proyecto que se me reduce a consumo de buffer y tomas de acciones. Entonces, vayan dándose cuenta que cuando hablo de gestión de proyectos no solamente es identificar un problema, buscar una solución y listo. Hay muchas cosas importantes que ustedes tienen que grabarse y que, aparte de la importancia, es relevante que ustedes como futuros profesionales sepan enfocar. Claro está, cuando me refiero a que tienen que no solamente decir soy ingeniero, sino demostrarlo. Y el ingeniero lo demuestra con conocimientos sólidos basados en el aprendizaje. En cuanto a la teoría universal de la dirección de proyectos, cuando hablo de teoría universal son los conceptos a nivel del mundo, a través de la historia y hasta la actualidad. Cuando hablo de dirección de proyectos, me refiero a la gestión de proyectos. Gestión significa administrar, dirigir. Entonces, la organización del conocimiento en la teoría de proyectos, es decir, los conocimientos, las bases, se basan justamente a dos niveles, a un nivel de abstracto y a un nivel de aportación. Este puede ser poco o puede ser alto. Es decir, yo necesito conocer la teoría. Necesito saber metodológicamente qué herramienta utilizar, dónde lo aplico, dónde lo aplico. Bien. Más sin embargo, la dirección de proyecto es aplicable a todos los sectores. Grande el proyecto, pequeño el proyecto, proyecto local, proyecto regional, proyecto enfocado a la actividad, primero informática, ¿a dónde lo aplico? Es decir, me da esa ventaja. Las metodologías de gestión de proyectos son herramientas transversales, herramientas, son los utensilios para que tú puedas ver de qué manera diseñas tu proyecto, de qué manera desarrollas tu proyecto, de qué manera lo manejas, lo operas tu proyecto ya una vez que esté funcionando, de qué manera le da mantenimiento, de qué manera lo puedes mejorar, actualizar, entre otras cosas. Es decir, es un instrumento que yo lo puedo utilizar en todas las fases que les he indicado. Ahora sí se viene el problema. ¿Cómo elegir la metodología de gestión de proyectos correcta? Es una buena pregunta que todos nos hacemos. Bien, para elegir la metodología correcta de gestión de proyectos es importante definir cómo trabajaremos. Entonces, es importante definir cómo se va a trabajar. Tienen que tener claro que las metodologías de gestión de proyectos proporcionan estructuras, solamente nos permiten guiar. ¿Sí? De esa estructura, nosotros podemos saber que hay dos probabilidades. O es exitoso o fracasa el proyecto. 50 a 50% de probabilidad. No es más o menos. Es o bueno o malo. O éxito o fracaso. Para ello debemos considerar lo siguiente. 4 aspectos. Primero, debemos buscar o ver que el proyecto ya sea simple o básico o complejo. Bien. Segundo, debo ver el tipo de cliente que tengo. Tercero, con qué recursos disponemos nosotros y el cliente. Es decir, el cliente dinero, el cliente que puede reutilizar de lo que tiene. Nosotros, si estamos en capacidad de solicitar esos requisitos del cliente y las restricciones del proyecto, que tiene bastante que ver con la pregunta que hizo Rubén, es decir, con los cambios dinámicos y con los riesgos.
con los riesgos. No deben suponer, pero sí deben estar alerta. ¿Qué problema si me dicen van a hacerme algo de conectividad? ¿Qué problema pueden surgir? Bueno, en este momento nada, pero sí podría yo ya visorar que la señal del internet se puede ir. Que se puede ir la energía eléctrica. Se va la energía eléctrica y tengo señal, no puedo utilizarla. Se me apagaron los equipos, entre otras cosas, como ejemplos. Y 4, tengo que ver el tiempo de desarrollo, el cronograma, las herramientas a utilizar y mi personal, mejor dicho, todos los involucrados. Miren, debo considerar cuántos aspectos. Repito, verificar si el proyecto es básico o complejo, analizar al cliente, ver los recursos nuestros, los riesgos y la dinámica de cambios que pueden existir, el cronograma, las herramientas y los involucrados. Bien, pero hay más. En metodología de gestión de proyectos no existe una talla única. ¿Qué significa eso? Que no existe una metodología para cada proyecto. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos que adaptarla al tipo de empresa, tamaños o industria. No importa que se esté trabajando en un entorno dinámico, no importa. Ese entorno dinámico evoluciona, tiene cambios. Adaptemos metodologías ágiles. Cuando hablo de metodologías ágiles no me refiero a Scrum, sino a gestión de proyectos. Que ya sabemos que Scrum es derivada de la gestión de proyectos, es decir, de ahí nace. Hay que ver si se está trabajando con requisitos fijos, rígidos, cronogramas y presupuestos estables, y además debo adoptar un enfoque de cascada. Si se dan cuenta, tengo que hacer una combinación de todo. Es decir, de todas ellas veo su fortaleza y debilidades y escojo lo mejor de cada una. Finalmente, la metodología elegida debe analizarse en función de 6 parámetros o 6 aspectos. 1, la capacidad para entregar el mayor valor al cliente con menor impacto, es decir, más por menos, dar más por menos, que también cumple con los objetivos y valores de la organización. Se adapta, se cumple, no se cumple. 3, las limitaciones. Siempre va a haber limitaciones. Normalmente dice la gente, no tengo. Sí hay. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos den en exceso. Estamos acostumbrados a que nos den en exceso. Y un ejemplo práctico. Las iglesias normalmente son realizadas por la comunidad. Viene de una idea, vamos a hacer la iglesia, sí, pero no tenemos dinero. Esa es una limitación. Entonces busquemos, consigamos, hagamos rifas, toquemos las puertas para buscar padrinos, vendamos comida, hagamos actividades. Y se empieza a recaudar hasta que nos damos cuenta que se consiguió la iglesia. Debo ver las necesidades de los involucrados, los riesgos, el tamaño y partes y sobremanera el costo. Y por supuesto, no olvidarse de la complejidad del proyecto. Entonces, esos son los aspectos por los que yo tengo que saber qué elegir. En conclusión, para elegir la metodología de un proyecto más adecuada, realmente no es fácil, es complicado. Depende de muchas variables, incluso de las que están fuera de nuestro control, es decir, las que no podemos controlar. Adicionalmente, lo más importante, ¿sí? Lo más importante es mirar más allá de la guerra territorial, es decir, tener una visión casi como de mago, mirar al horizonte, ver más allá de nuestras narices. No solamente establecer que la metodología de gestión de proyectos son herramientas, ¿sí? Es decir, yo ver más allá de que no solamente es una herramienta, y para esto dice que la mejor metodología de un proyecto es aquella llamada como mejora continua y orgánicamente debe ser adaptativa y aumentar el valor de la producción. Entonces, miren la importancia y lo que se les ha compartido. Bien, veamos ahora. No sin antes, si hay duda, por favor, pueden hacer alguna pregunta
Bien, hagan sus preguntas, jóvenes. Hagan sus preguntas para poderles responder de una manera rápida a sus inquietudes. Bien. Entonces, estoy a la espera de alguna inquietud para ir respondiendo antes de avanzar con ciertos detalles. Bien. Deberían preguntar, no esperar a última hora, después en las tutorías, querer estar preguntando cómo se hace una cosa, cómo se hace otra. Bien. Empecemos viendo sobre el PMBOK. 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 Realmente es una sigla en inglés. Ahí tenemos las abreviaturas que su traducción significa Guía de Fundamentos de Gestión de Proyectos. ¿Sí? Es un cuerpo doctrinal que tiene ciertas implicancias, ¿no? 8 más que todo. Primero, que los proyectos, o generalmente el PMBOK, tiene un propósito definido, es decir, una única meta. Tienen procesos organizados, tienen actividades temporales, me permiten generar costos, presupuestos con sus recursos establecidos, involucra riesgos, lógico está en todos los proyectos de riesgos. Aparte de eso se tiene que se necesita una planificación con desempeño esperado, es decir, algo ideal, perfecto. Van a haber variables, ahora con mucho mayor énfasis, Rubén, aquí te estoy aclarando mucho más, las actividades, personal, gastos, a todo nivel vas a tener una dinámica de cambios y eso te va a generar un impacto, ¿sí? El impacto es como cuando tú te caes, el impacto es duro, a veces, imagínense, ¿quién no se ha pegado en la rodilla? El momento que impacta, duele, y uno está con los ojos cerrados aguantándose el dolor y quizás hasta viendo estrellitas hasta que le va disipando el dolor, ese impacto, es decir, fue bueno, fue malo, bueno, a la final, si el golpe fue muy duro, pues tendrás que acudir a un médico, ¿no? Y realmente esto me pasa, pero no sin antes, quiero indicarles que pueden ustedes en www.pmi.org, ahí tienen la página oficial del PMBOK, que es el dueño a nivel organizacional de la misma, ¿no? Los proyectos tienen sus crudezas, es decir, no podemos esconder nada. Bien, Rubén. A ver, tu pregunta es interesante. Imaginémonos que yo tengo aquí esta lámina y veo que el profesor o el cliente me dice, vamos primero así, el profesor me dice, tienes que hacerlo en una lámina y con 20 palabras. Pero sucede que el profesor te revisa y te dice, oiga, está bien la lámina, pero tiene 30 palabras. Necesito que me la dejen 20. ¿Qué es lo que normalmente hacen, o hacíamos, o hacemos? Empezamos a quitar frases hasta hacerla cuadrar en 20, es decir, al tanteo. Ajusta, hasta que llegue a las 20. Pero sucede que al ajustar y que den 20 palabras, la calidad del documento se empeoró. Imagínense. Entonces, algo similar sucede en los proyectos. Como le quitaron requerimientos, quítale, porque no tenemos mucho presupuesto. El presupuesto de $1.000 y teníamos $1.200. Empezaron a quitar requerimientos y recursos y los botaron en 1.000. Cuando presentan el proyecto, y lo primero que le dicen, oye, pero no funciona, es que no pude hacer más con $1.000. Entonces, aquí tienen ustedes que buscar una estrategia técnico-económica, optimizar, que sí y que no puedo sacar. Entonces, por eso es importante ustedes preguntarle al cliente cuál es su presupuesto, cuáles son sus requerimientos. Entonces, de acuerdo a los requerimientos y al presupuesto del cliente es que ustedes tienen que empezar a ajustar, adaptar. Y debe quedar bien, tan bien técnico, económico, como que si fuera un proyecto de alto costo. Entonces, mucho cuidado con eso, Rubén, ¿ah? Bien, mucho cuidado. Qué pena que no pregunte, solamente sea Rubén el que pregunte, ¿no? Qué pena. Bien, entonces le decía, la crudeza de los proyectos es esto, ¿no?
Esto planificamos, tenemos el diseño, pero en el momento que vamos a ejecutar, se despedaza todo. Un desorden, un caos, ¿sí? Y que de todo ese enfoque me genera dos aspectos. Primero, que debe ser práctica. Y lo segundo, yo tengo que documentar la práctica, es decir, el desarrollo, tengo que documentarlo. Y lo que documenté, tengo que hacerlo. Esta documentación, ojalá algún día que ustedes tengan ejercicio profesional, les van a decir, necesito que me entreguen un dossier de calidad. Dossier de calidad. No es más que un documento, que un documental, una memoria técnica, donde ponga antecedentes del proyecto, un paso a paso de cómo construyó el proyecto, los equipos, especificaciones técnicas y certificaciones de fábrica. Usted no puede decir, aquí está el equipo, lo certifique. Más fácil, aquí está un punto de red, ¿dónde está la certificación? Ah, yo lo certifico, yo le digo. Debe estar certificado con un protocolo válido, formal. Entonces, esto me permite, esta documentación, generar un dossier de calidad. Es decir, un documento donde yo pueda ver el paso a paso de lo que usted construyó. Aparentemente, es una de las cosas importantes del PMBOK. Si ustedes lo ven, dicen, ah, es un modelo en espiral. Sí, podría ser por la forma. Podría ser por la forma. Más sin embargo, los autores Luis Hevia y Cristian Stay, unos chilenos, son informáticos y dijeron, bueno, yo quiero utilizarme la forma de un modelo en espiral, pero lo combino con el ciclo Deming, es decir, se me genera 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. En el primer cuadrante yo tengo la identificación, en el segundo cuadrante tengo todo lo que es el diseño, en el tercer cuadrante todo lo que es el desarrollo, y en el cuarto cuadrante lo que son implantaciones y pruebas. Miren, ¿ve? Tengo todos los enfoques, o pasos, o hitos, o fases, o ciclos, como quieran llamarlo, de un proyecto informático. No importa si este es de desarrollo, no importa si es de infraestructura, pero todos necesitan identificar requisitos, problemas, diseñarlo, desarrollarlo, implementarlo y evaluarlo. Bien, entonces, ¿qué tengo? Primero, antes de eso, yo veo los requerimientos del cliente. Veo los requerimientos del cliente. Ah, en el primer cuadrante, donde yo tengo que identificar, inicialmente, esos requerimientos del cliente también se transforman en requerimientos del sistema, de los subsistemas y de la unidad, conforme vaya evolucionando el proyecto. Conforme vaya evolucionando el proyecto. Posteriormente, ya en la fase de diseño, yo tengo que hacer los diseños a nivel conceptual, a nivel lógico, a nivel físico y a nivel físico, pero ya viendo si no han habido cambios. Posteriormente, cuando empiezo a desarrollar, desarrollo, armo y empiezo las pruebas. Las que sean necesarias. Todas las que sean necesarias. Para estar seguro que lo que estoy haciendo está cumpliendo con los protocolos, entre otras cosas. Posteriormente, cuando llego a la evaluación, hago pruebas, empiezo a analizar los riesgos, evalúo y analizo los riesgos de forma permanente. Si ya en caso extremo el análisis de riesgo es solucionado, entonces significa que no voy a tener contingencia, no voy a tener imprevistos. No voy a tener imprevistos. Bien, Ángel, te reitero, lamentablemente a ustedes les han estado metiendo en la cabeza que Scrum, Sprint o programación extremas son metodologías de gestión de proyectos. No son metodologías de gestión de proyectos, son metodologías de desarrollo de software, que es muy diferente. ¿Sí? Segundo, Scrum y Sprint son hijos, son nietos, nacen de la doctrina del PMBOK como una norma de dirección de proyectos. Entonces, hay esa similitud y hacemos esa aclaración, ¿no? Entonces, las actividades que tú hagas en Scrum o Sprint son actividades que se realizan en los procesos.
Todo proceso de cualquier desarrollo, no solamente que ésta sea de programación. Bien. Orlando. Bien. Normalmente, cuando hablamos de subsistemas es algo más pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo que voy a desarrollar, vamos a hablar de software. Un software, voy a desarrollar un software, pero cada software tiene un subsistema. ¿Los subsistemas cuáles son? Los módulos. ¿Sí? Si es un sistema informático de administración, digo que ese sistema va a tener un módulo de contabilidad, de talento humano, de bodega, de compras, etc. Esos son los subsistemas, es decir, son los módulos, son los componentes. Otro ejemplo, vamos a ver un proyecto de infraestructura, de redes. En redes yo voy a tener subsistemas o componentes, todo lo que es el cableado, por ejemplo, cableado estructurado, todo lo que es, por ejemplo, se me ocurre los AP, los Access Point, voy a tener el servidor central, entre otras cosas, y podría seguir desagregando. Esos son los subsistemas. Jefferson. Bien, todo es posible, Jefferson. Todo es posible. Sí. Bien, primero, puntualizaciones. Lógicamente es más fácil empezar a hacer un proyecto de cero. Es lo más fácil. ¿Sabe qué? Mejor hagámoslo nuevo. Sería lo ideal. Pero si el cliente me pide, tengo que hacerlo. Bien. Errores que cometemos. Nosotros le decimos, no, pero eso no se puede porque no lo hacemos nuevo, que mire, que lo hace. Usted lo que tiene que hacer es, muy bien, si usted necesita que le continúe cambiándolo de plataforma, esto tiene un costo. Lógicamente va a tener más costo el que usted coja un trabajo ya hecho o a media, porque necesita revisar. Peor si usted no lo hizo. Necesita revisar y estar seguro cuáles son las bases, cómo lo hicieron. Y segundo, decirle, y si usted lo quiere desde cero, nuevo, tiene otro precio. Entonces serían las alternativas. Pero la primera instancia, no le diga al cliente no se puede. Al cliente hay que satisfacerlo. Más sin embargo, hay que hacerle notar las ventajas y desventajas técnicas económicas. Mercedes, Griselda, sí, ya eso depende. Depende más que todo. Miren, cuando nos decía cuál metodología escogemos, ¿sí? Por lo general, el PMBOK es la base. En tal caso, tú coges la base del PMBOK y puedes ir haciendo adaptaciones tomando de otras metodologías específicas de gestión de proyectos o metodologías de aplicaciones de desarrollo. Entonces, tú la puedes tomar, pero esa va a ser la base. Y ya vamos a ver más adelante. Bien, me alegra y gracias por esa pregunta, chicos. Entonces, miren, ve, aparentemente teníamos una metodología en espiral, pero me aparecieron otras variantes y yo le doy un enfoque general. Bien, cuando le hago el enfoque general de identificar, diseño, construcción y evaluación, es el PMBOK, es la base. Entonces, ¿cómo está estructurado el PMBOK? El PMBOK no es más que un conjunto de conocimientos, de buenas prácticas, es un estándar de gestión de proyectos en donde tengo grupos de procesos, esto los agrupa, son dinámicos y a través de los procesos de gestión yo puedo relacionarlo con las áreas de conocimiento a nivel de pertinencia. Pero veamos estas. Bien, los grupos de procesos, ¿cuáles son? Los proyectos tienen un inicio. Previamente deben planificarse, deben ejecutarse, mientras se hace todo el ciclo de proyectos debe controlarlo y los proyectos tienen un cierre, es decir, en algún momento se termina. Pero en forma paralela, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Cómo integro todo? ¿Cómo integro los procesos?
cómo integro los subprocesos, cómo integro los recursos, cómo integro en un todo las partes. ¿Qué más relaciono? El alcance, hasta dónde está la limitación o delimitación. Cronogramas o tiempos a todo nivel, presupuestos. Aquí en el presupuesto es importante no descuidar ninguna actividad. Todas las actividades tienen costos. Especificaciones técnicas o calidad. Personal que vamos a requerir para el proceso de diseño, desarrollo, implantación y pruebas. Y personal, acuérdense en séptimo semestre, de los usuarios que van a hacer uso del proyecto informático en este caso. ¿Cómo voy a comunicar toda la información durante todo el proceso? Preveo los riesgos, tengo planes de contingencia y cómo voy a abastecerme, es decir, relación con los proveedores. Mírenme, aquí tienen algo que deben incorporarlo, deben sistematizarlo y más que todo, Griselda, ahí está tu respuesta a la pregunta de una manera más detallada. Lógicamente nosotros no nos podíamos quedar atrás. Ecuador tiene una metodología para gestión de proyectos llamada metodología CEMPLADES. Bien, primero, CEMPLADES es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es una institución gubernamental, está adscrita a la Presidencia de la República y prácticamente es la que se encarga de diseñar, de desarrollar los proyectos, los programas de proyectos a nivel del país. ¿Sí? Su objetivo es evidenciar los lineamientos, directrices que cada institución pública planifica. Tiene herramientas e instrumentos y ofrece conceptos. ¿Sí? Es de gran utilidad. Bien. Pero, lógicamente, tiene sus limitaciones. Si fuera así, pues, hubiera una única metodología a nivel mundial. Esta metodología abarca el seguimiento y evaluación, inclusive la evaluación de impactos. ¿Sí? Inclusive la evaluación de impactos. Contribuye al buen uso de los recursos, al logro de metas y de sobremanera a racionalizar y normalizar los procesos de la gestión. Sí, esas son enlaces, son links de ejemplares, ¿no? Y sí, aquí también están algunas por allí, pero bueno, importante que ustedes sepan cuál escoger. ¿Qué más tenemos? Allá. Mira, me haces acordar, Jefferson, en este momento, queridos alumnos, no se sientan obligados a estar en clase. Ah, tengo que entrar a clase porque si no pierdo la asignatura. No. Les estoy dando material, conocimientos, enseñanza, transmitiendo experiencia para que ustedes tengan oportunidad laboral. Hay muchos contratos donde le dicen, oye, ¿sabes hacer proyectos tipo CEMPLADES? ¿Sí o no? Y te pagan. Esto te pagan y solo es teórico. Claro, necesitas como ven aquí, más o menos, tienen algunos procesos, inicio de ideas, datos general del proyecto, diagnóstico y problema, miren, ¿ve? Árbol de objetivos, viabilidad, análisis de estrategia, como vimos en la clase pasada, sacar presupuesto, cronogramas, estrategias de ejecución, como ya vimos, de seguimiento y evaluación, marco lógico, que es otro de lo que vamos a ver al final de todas estas metodologías. Bien. Kelly, a ver, ya está probado que pese a ser una metodología antigua no significa mala. ¿Sí? Por ejemplo, la gestión de proyectos, lógicamente, no se la llamaba PMBOK, no se la llamaba Scrum, no se la llamaba programación extrema, entre otras cosas, ni modelos ágiles, ¿sí? Pero siempre se aplicó
una planificación, un desarrollo, una ejecución, un presupuesto, entre otras cosas. Entonces, uno tiene que utilizar las que tú consideres mejor. Las que tú consideres mejor. En el momento que estás ejerciendo la profesión, tú no te das cuenta allí si estás utilizando PMBOK, una metodología o modelo ágil, entre otras cosas. Lo que te das cuenta una vez que empiezas a razonar y a documentar es que hiciste una combinación de todas y cada una de ellas. Como lo decía por ahí en una frase, sacaste de cada una de ellas lo mejor de lo mejor. Todas las ventajas favorables y que me lleven a un único camino. Ese único camino es el éxito que yo quiero en el proyecto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ISO 25500, cuyo objetivo es recomendar a las compañías de manera profesional a elaborar los proyectos cumpliendo con estándares exigentes. Entonces, es parte de la ISO 21500 del PMBOK. Es más, el PMBOK es la base de toda la creación de las normas ISO. La 21500, la ISO 21500, me agrupa conceptos y procesos y me trae como resultado buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. Déjenme decirles, ya te respondo, Rubén, déjenme decirles que en el Ecuador el índice de cultura para trabajar con buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos es bajo. No llegamos ni al 15%. En otras palabras, somos desordenados. ¿Sí? Dicho sea de paso, mi tesis doctoral la realicé en relación a lo que acabo de comentar. Sí, a ver, vamos por partes, Rubén. Primero, cuando tú vas a hacer un proyecto informático, imagínate que no es informático, que es un proyecto cualquiera. Entonces tú dices, a ver, ¿qué herramienta metodológica utilizo? Bien. Suponiendo, voy a utilizar un cuchillo. Correcto. Vas a utilizar un cuchillo, recién dijiste un cuchillo, no sabes qué tipo de cuchillo. ¿Sí? Aterriza y dice, mi proyecto va a ser de desarrollo, porque veo que tú te manejas bastante con desarrollo. Dice, muy bien, voy a utilizar entonces un cuchillo para corte fino. ¿Sí? Un cuchillo para corte delicado. Bien. Lamentablemente, nosotros el mismo cuchillo lo utilizamos para todo. El cuchillo que tenemos en la casa lo utilizamos para carne, para pollo, para carne de res, de chancho, lo utilizamos para cortar pan, lo utilizamos para cortar el verde, entre otras cosas. Si ustedes ven, se dan cuenta, los chefs, los cocineros, tienen una infinidad de cuchillos, un cuchillo para cada corte. Tienen un set de cuchillos y cada uno tiene una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, el cuchillo para cortar pan tiene una particularidad. El cuchillo para cortar presas con huesos, entre otras cosas. Entonces, Rubén, tienes que fijarte primero, a ver, voy a utilizar cuchillo, esa es mi metodología en general, y aterriza específicamente, ¿qué voy a cortar? Voy a cortar este pan, un tipo de cuchillo. También voy a cortar carne, otro tipo de cuchillo, entre otras cosas. Entonces, tú estás viendo primero la metodología como tal. Yo te recomendaría de manera general el PMBOK. ¿Por qué? Porque tiene procesos, ya vimos, tiene un inicio de idea, tiene planificaciones, hace un desarrollo, hace monitoreo y tiene que finalizar el proyecto. Yo tengo que saber documentar eso. Segundo, a nivel de áreas de conocimiento, ¿qué tengo? Yo tengo presupuestos, tengo costos, tengo riesgos, veo recursos, entre otras cosas. ¿Y cómo lo vas a cocinar? Es lo que decía por allí Kelly, un modelo. Puede ser un modelo ágil, o simplemente puede ser un estándar, suponiendo a nivel de redes, puede ser un modelo de tipo Cisco, a nivel de gerenciales puede ser
database, puede ser business, programación para empresas, no sé, ¿sí? Minería de datos, entre otras cosas. Tienen que ir viendo cómo lo aterrizan. ¿Cuáles son las ventajas de la ISO 21500? Primero, grábese en lo que son para compañías a niveles de proyectos grandes y a niveles gerenciales. Me establecen 6 ventajas. Fomenta, incentiva la transferencia de conocimiento, es decir, la gente aprende. 2, bien, ahorita me acordé de algo. A nivel de Quito, Guayaquil, te hablan de estándares, te hablan de PMBOK, inclusive hay maneras del costo-beneficio, o si no, el avance de obra por costo-presupuesto, entre otras palabras. ¿Qué más? Te dicen, voy a hacerme una certificación en PMBOK, voy a hacerme una certificación en Scrum. Si tú ya traspasas las fronteras, no sé para qué al sur, pero a nivel de Colombia, Centroamérica, México, te hablan de, incluso Argentina, de certificaciones en proyectos. En México, por ejemplo, aparte, si tú quieres llegar a un rango de trabajo alto, primero te dicen escolaridad, es decir, eres ingeniero de sistemas, de acuerdo, tienes maestría. Muy bien, esa maestría yo la necesito en esto. Ok, un último requisito. ¿Cuál, señor? Dígame. ¿Tiene certificación PMI? ¿O tiene certificación en proyecto? No, lo siento. Tu currículo está muy bueno, pero te faltó un requisito. En México, o traspasando fronteras, te piden certificaciones. Certificaciones. Así que vaya tomando en cuenta. 2, segunda ventaja, mejora las condiciones de ejecución de las diferentes etapas. Mejora las condiciones. Eso te hace el PMBOK, de la cual la ISO 21500 es parte. 3, fomenta procesos de licitación y eficiencia. Licitación, es decir, los contratos y la selección de contratistas se lo hace de manera más objetiva. Como decíamos, más por menos, optimizar, no más barato. Te promociona terminologías de gestión de proyectos de manera coherente. Es decir, ya hablas con un profesional de alto nivel, de ligas mayores. Aumenta la flexibilidad a los que trabajan con gestión de proyectos, la capacidad de actuación o de adecuación de los equipos en entornos internacionales. Ojo, ojo, miren, ¿ves? Cuando ya hablamos de estándares a estos niveles, tu alcance laboral traspasa fronteras. Entonces, ponga mucha atención y mucho énfasis. Desde luego está, si es que ustedes quieren aspirar a más. Ustedes deben andar por allí 25, 26 años, entre 23 y 26 años, la mayoría, un promedio, octavo semestre, si acaso, quizás menos, quizás más. Deben tener una mentalidad proyectiva, de decir, soñar en grande. Jóvenes, tengo 54 años, casi que podría ser el papá de ustedes, ¿sí? Casi que podría ser el papá de ustedes, y tengo muchas aspiraciones, ya se traspasaron fronteras, quiero más. Es decir, ¿por qué no, no es mi idea tampoco así, ¿no? Quizás en algún momento trabaje en la universidad medio tiempo, o simplemente renuncie y me dedique a trabajar traspasando fronteras con lo que conozco de proyectos. Y se van dando oportunidades. Lógicamente satisfacen tus honorarios y lo más importante, viajas, conoces otras costumbres, sientes que ya tu ciclo de vida laboral en esa institución ya hasta ahí debe llegar y necesitas tomar otros rumbos y otros aires. Entonces, piensen, proyecten, sueñen. A nivel de grupos de materia, la ISO 21500, miren, si yo la comparo, prácticamente como el PMBOK es la misma. En el PMBOK te dicen integración, en la ISO integración. En el PMBOK dicen interesados, partes interesadas. Estos son los involucrados, análisis involucrado, alcance de limitación, recursos humanos, aquí
te habla de todos los recursos, no solo las personas, tiempos, costos, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación. Es prácticamente el mismo. Lógicamente, el ISO 21500, figuradamente, literalmente, es un hijo del PMBOK. Okay. Ahí tenemos otras comparaciones, ¿sí? La guía del PMBOK es un conjunto de conocimientos a nivel individual y la ISO a nivel organizacional. Se basa en las mejores prácticas individuales, acá en toda la organización, mejora de procesos, guía de referencias para auditar grados de gestión y dirección de proyectos, entre otras cosas. Es decir, es interesante. Te permite, incluso, si tú aplicas la ISO 21500, ojo, como cuchillo para hacer una auditoría informática, fenomenal. Y luego ves qué tipo de cuchillo utiliza para la parte específica de la auditoría informática. Ahí tenemos, le decía, los procesos. Miren, tenemos los grupos y los procesos. Son prácticamente los mismos. Bien, la ISO 10006 también es un hijo, pero más pequeñito. Tal vez yo diría que es el nieto del PMBOK. Pero me permite, en cambio, determinar la calidad de los proyectos. También es una guía, me permite establecer conceptos y prácticos, pero a nivel de calidad, y se lo implementa para mejorar la calidad. Los procesos clave tienen como base 10 apartados. Primero, a nivel estratégico, gestión de recursos, personal, interdependencia, alcance del proyecto. Tengo también una calidad a nivel de tiempo o cronograma, una calidad a nivel de costo, calidad a nivel de comunicación, de riesgo y de adquisiciones. Bien. Es decir, se centra en la definición de los procesos. Se centra en la definición de los procesos. Esta norma hace recomendaciones como tales. Primero, me permite identificar una información crítica, me permite organizar sistemas para recolección de información, me permite validar y almacenar información, organiza sistemas de uso y sobre todo es aplicable en varios campos. Miren, informático incluso. En conclusión, la ISO 10006 es un estándar que me permite generar la calidad mucho antes de finalizar el producto, es decir, me da aseguramiento de la calidad. Tiene ciertas ventajas a nivel de procesos reglamentados. La norma no detalla de manera eficaz cada proceso, sin embargo, esto es riesgoso. Es funcional, pero su éxito radica en aplicar y experimentar con otras normas, ISO o estándares de calidad. Entonces, esa es la norma ISO. Tenemos luego la metodología de profesional de diseño de proyectos, ya ustedes la trabajaron. Es una metodología, esta sí es una metodología madura, estable, tiene más de 30 años desde que fue desarrollada, específicamente en Europa, España, en una universidad, la Politécnica de Cataluña. Está relacionada con la metodología del marco lógico, de la cual vamos a ver más adelante, y su finalidad es determinar cómo el diseño conjuga con otra metodología de proyecto. En otras palabras, un proyecto es el resultado de una operación. Nace de una idea, qué sistema deseo, qué sistema le entrego al cliente a través de un ordenamiento técnico. Bien, a nivel conceptual, tiene una visión propia del proyecto y de sobremanera su posición es de conocimiento y no constructivista. Los proyectos no son intenciones, los proyectos deben ser un esfuerzo conjunto de personas, ya sean hombres y mujeres, que buscan el máximo en el beneficio para lograr una solución razonable a problemas identificados y obtener una solución ideal. Los proyectos son procesos cotidianos que se los realizan en el día a día para resolver problemas, ¿sí? A través de sistemas de lo que requiere el cliente, que se ofrece, gestiona la construcción a través del desarrollo de actividades, combinándolo con los involucrados. Hay procesos de diseños,
procesos de caracterización o de cómo esos diseños se van materializando, entre otras cosas. Es decir, hay que identificar un problema desde el punto de vista real, pero sustentado en lo conceptual, para luego buscar una solución enfocado en esos dos mismos aspectos. Y empezamos estableciendo un sinnúmero de procesos, desde que identificamos el problema, una previa del proyecto que yo requiero, cómo sistematizo un problema, funcionalmente cómo será mi proyecto, técnicamente cómo será mi proyecto. Es decir, busco sistemas soluciones seleccionados, viabilidad, factibilidad, ya me acerco a la solución, luego veo la forma de cómo se interactúa el proyecto hombre-máquina, y finalmente, pues, mi proyecto diseñado tengo que socializarlo, tengo que mostrarlo. Eso es la implicación de esta metodología. ¿Qué más tenemos? Esta misma metodología tiene una secuencia estructural para formular el proyecto desde el problema hacia un sistema funcionando, con etapas de diseño y etapas de desarrollo, implementación y cierre, a través de 9 ejercicios. Esos 9 ejercicios se enfocan en 5 etapas, ahí lo tenemos establecido al detalle. Bien, finalmente yo puedo socializar, puedo mostrar, ya eso lo saben, sigo haciendo hincapié, incluso les va a servir hasta para la defensa de tesis y también para uno de los deberes que tienen que presentar al final del primero y al final del segundo parcial. ¿Sí? Observen, tengo 1, 2, 3 y 4. Debo ver, debo seleccionar, debo priorizar qué información pongo, qué información selecciono. Debo ver qué tipos de letras, si amontono textos, si hago gráficos, de tal manera que no se aburra el lector, quien esté observando, el espectador. Y adicionalmente no poner cuestiones de sonido, ni tampoco poner una situación de apartados que me implican una situación de animaciones. Bien, vamos a quedar allí sobre las plataformas y la siguiente, veamos más que metodologías de gestión de proyectos, protocolos de metodologías ágiles, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna pregunta? Por favor, estamos prestos antes de hacerle el cierre, estamos prestos antes de hacer el cierre de nuestra plataforma, ¿no? Bien. No hay, entonces, a ver si activamos las cámaras, un ratito para poder hacer la captura de pantallas correspondiente. Bueno, 21 participantes. A ver, activemos la cámara, por favor. A ver. Ya te respondo, Rubén. Ya, a ver. Listo. Ya, a ver, vamos a ver, Rubén por aquí tiene una pregunta. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Bien. Miren la importancia, ¿no? Todas las cosas están relacionadas con el precio. Bien. Una de las primeras cosas que el cliente generalmente te dice, sí, señor, necesito hacer tal cosa. ¿Y cuánto me va a cobrar? Ni siquiera te pregunta cómo lo vas a hacer, el diseño, tal cosa, no. Pero ¿cuánto me va a cobrar? Bien. Más que del tipo de metodología que te vaya a influir en el precio, tienen que darse cuenta y asociarse con la metodología que más fácil se le haga, pero combinando siempre lo técnico, económico y óptimo. Es decir, que ustedes saquen mayor ganancia. No digo más caro,
mayor ganancia. Si yo veo que la metodología 1 me permite ahorrarme en un 30% en vez de utilizar la metodología 2, entonces ustedes tienen que ya ir viendo la situación de cuál les conviene. Segundo, ya es momento a estas alturas, ya es momento de que ustedes ya tienen que tener al menos ciertos parámetros aproximados de cómo deberían hacer las cosas. Por ejemplo, si ustedes me dicen, vamos a hacer tal cosa, yo les diría, bueno, perfecto, yo tengo un modelo acá y vamos a plantear. Por poner ejemplo, para las revisiones de tesis en el FUNIVER, al principio se me hacía bastante tedioso, me demoraba más de 1 hora revisando una tesis a nivel de propuesta. Luego se me vinieron ideas, y yo digo, no, tengo que buscar un mecanismo modelado, buscar un modelo de cómo hacerlo más rápido. Entonces, ideando, busqué ya un prototipo, un modelo, una metodología que me permita incluso buscar soluciones. ¿Y qué logré? Ya las tesis las bajo a 25, 35 minutos las revisiones, mucho más rápido, mucho más ágil, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que te puedo decir, Rubén, ¿no? Al respecto de eso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Bien, si no hay, pues, de mi parte se les agradece, que tengan una buena noche, que descansen y no se olviden que me están debiendo 3 deberes y no desperdicien tiempo. Hasta la próxima. Un abrazo. Saludos. Nos vemos, chicos. Chao, chao.